Durante 180 años, Guyana y Venezuela han sostenido un pleito territorial que sigue sin resolverse. Hablamos del Esequibo, o Guayana Esequiba, una región limítrofe de 159.000 kilómetros cuadrados, casi igual a la extensión del estado de Florida, en Estados Unidos. Actualmente comprende el 75% de Guyana, pero que Venezuela reclama como suyo desde el siglo XIX. A continuación, profundizamos un poco sobre el origen de esta disputa y sus consecuencias actuales. Los españoles fueron los primeros europeos en explorar el territorio, con la incursión de Alonso de Ojeda y Pedro Alonso, en 1499, a lo largo del curso de los ríos Esequibo y Orinoco. Solo hasta un siglo después, en 1594, España oficializó la posesión de la provincia de Guayana y la integró a la cartografía de sus colonias en América. Sin embargo, los españoles descuidaron esta región tras concentrarse en los otros territorios del continente, y a España no le quedaron oportunidades de defender la provincia de Guayana tras la invasión holandesa de 1615. De manera que los holandeses, apropiados del territorio guyanés, crearon tres importantes colonias, Demerara, Berbice y Esequibo. Para su época, eran tierras ricas en producción de caña de azúcar y cada vez más atractivas para los británicos, que se formularon como una potencia imperial del mundo para el siglo XIX. Justamente, 200 años después de la invasión de los holandeses y tras múltiples revueltas de esclavos de la caña de azúcar en Guyana, los británicos consiguieron que los Países Bajos cedieran dichas colonias mediante un tratado en 1814, para conformar la Guayana británica. Pero no hubo claridad de por dónde se marcaría el trazado limítrofe con la Capitanía General de Venezuela, perteneciente a la por entonces Gran Colombia. Esa nebulosa fronteriza quiso ser aclarada por los británicos en 1840, cuando le pidieron a su explorador Robert Schomburgk marcar una línea divisoria entre Venezuela y la Guayana británica. Mientras los venezolanos, que para la fecha llevaban separados una década de la Gran Colombia, pensaban que como territorio soberano, su límite oriental era el margen del río Esequibo, los británicos anexionaron con el trazado de Schomburgk cerca de 80.000 kilómetros cuadrados hacia el occidente. Indignados, en 1841, los venezolanos protestaron internacionalmente y a sabiendas de que no podrían enfrentarse solos a los británicos, acudieron a sus pares americanos. Los estadounidenses propusieron el escenario judicial internacional, llamado Laudo Arbitral de París de 1899, se trataba de un tribunal supuestamente imparcial, para resolver el trazado limítrofe en disputa. Los venezolanos tenían como argumento el principio que en derecho se conoce como «seguirás poseyendo», aludiendo a su herencia territorial recibida de los españoles. Pero el resultado del tribunal parisino favoreció a los ingleses y les adjudicó el territorio del Esequibo, tal como lo había trazado Robert Schomburgk. La derrotada Venezuela encontró en 1949, 50 años después, una supuesta injerencia de los británicos en el voto decisivo del jurista ruso Friedrich Martens, en aquel laudo arbitral de 1899. De manera que no solo declararon nulo el fallo, sino que lo denunciaron ante la Organización de Naciones Unidas en 1962. Eran tiempos de posguerra, en que el Imperio Británico se desmembraba y perdía una gran cantidad de colonias en África, lo cual reducía su antiguo poder a la expresión de ceder en presiones internacionales. De modo que en 1966, 3 meses antes de que su colonia, Guyana en Sudamérica se declarara independiente, firmó un acuerdo internacional con Venezuela, conocido como el Acuerdo de Ginebra. En este quedó estipulado que el Reino Unido reconocía el reclamo territorial venezolano y de no llegar a un pacto entre las partes, se concedía la potestad al Secretario General de las Naciones Unidas para escoger la mejor forma de resolverlo. Así pues, y durante décadas,
Guyana se ha aferrado al laudo arbitral de París de 1899 y Venezuela al Acuerdo de Ginebra de 1966. Lo cierto es que, el Esequibo se ha mantenido en controversia con altos y bajos. Durante el mandato del presidente Hugo Chávez, se mantuvo la disputa a fuego lento. Pero su sucesor, Nicolás Maduro, cambió el tono, luego de que en 2015, la compañía de petróleo estadounidense ExxonMobil asegurara que bajo las aguas continentales guyanesas, se escondían unas reservas petroleras estimadas entre 5.000 y 8.000 millones de barriles. Se trata de un hallazgo que podría encumbrar a Guyana en la lista de los países ricos de la región en cuestión de años, y esto de acuerdo a estimaciones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional. Dicho recelo petrolífero azuzó la Venezuela de Nicolás Maduro a manifestar la reconquista y la defensa en todos los planos del Esequibo.